Esto es algo que yo siempre me digo. Si muchos no les importa sacrificarse, emborrachándose, haciendo locuras y media, desvelándose, ¿por qué yo voy a temerle a sacrificarme por el reino de Dios? ¿Por qué yo voy a temerle sacrificarme, desvelarme por predicar la palabra de Dios? Esto debe de llevarnos a reflexionar dónde está nuestro corazón, dónde están nuestras prioridades, dónde están nuestras convicciones. En realidad, todo en la vida tiene un sacrificio. Tal vez a veces el sacrificio es económico, a veces es moral, a veces es mental, a veces es físico, como cuando hacemos ejercicio y tenemos que sacrificar el cuerpo para poder lograr el cuerpo que queremos. Pero es bien importante que seamos conscientes por qué me estoy sacrificando. ¿Me estoy sacrificando solamente por sacrificarme? O sea, a lo que voy con esto es, me estoy sacrificando por cosas que ni siquiera dan frutos o cosas que no valen la pena. Por ejemplo, a lo mejor tengo un novio el cual siempre me la paso sacrificando por él, pero él ni siquiera lo valora, o sea, ni siquiera me voy a casar con él. Simplemente estoy perdiendo mi tiempo porque realmente ni siquiera nos amamos, etcétera. Es muy importante que seamos conscientes que el sacrificio por sacrificio no vale la pena. Todo sacrificio que hagamos en la vida siempre tiene que tener un propósito y siempre debemos reflexionar qué tipo de sacrificios estamos haciendo para llegar al objetivo y si el sacrificio que hacemos realmente nos va a llevar a dar frutos buenos, porque también hay sacrificios que nos llevan a dar frutos no buenos. Por ejemplo, yo me puedo desvelar toda la noche tomando o haciendo locuras, pero me estoy sacrificando por sacrificarme, o al contrario, es un sacrificio que me lleva al final a sentir resultados no positivos. Dice el padre Luis Butera en uno de sus libros: cuanto más grande es el bien que se quiere hacer, tanto más grande es el sacrificio que uno tiene que afrontar. Muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra sacrificio es así como que, ay, cállala, porque me frustra, no quiero ni escuchar esa palabra. Pero no debería ser así. El sacrificio debemos de verlo como una melodía a mis oídos. Yo sé que igual no es fácil, ¿verdad? Porque pues a todos nos encanta nuestra comodidad, hacer lo que queremos, como queremos, a la hora que queremos, etcétera. Pero lamentablemente eso no nos lleva a dar buenos frutos. Por eso es muy importante que no miremos el sacrificio como algo negativo. Es importante que tratemos de verlo como algo constructivo, como algo que deseamos hacer. Toda obra, sea buena o sea mala, siempre debe conllevar un sacrificio. Dice el padre: el que no quiere sufrir por cualquier motivo es un mediocre, condenado a vivir en un mundo pequeño y asfixiante. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que toda esa tristeza, esa desesperación o lamentación o a decirme, ay, qué gorda, qué fea, no valgo, no puedo, es porque estamos viviendo una vida cómoda, estamos enfocados en las cosas pequeñas porque no estamos teniendo una vida con propósito, o los sacrificios que estamos haciendo no nos están llevando a dar frutos. Por eso es que vivimos como en ese estado de mediocridad, como de mi vida no tiene sentido. Mucho cuidado con eso. Es muy importante que sepamos que todos aquellos de nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, debemos capacitarnos en el sacrificio. Y este sacrificio pues muchas veces conlleva no sé, dormir una hora menos por orar, por hablar con Dios, por hacer apostolados. Un cristiano, un católico siempre se multiplica, siempre puede ir más allá, siempre tiene tiempo para orar. No le tengamos miedo al sacrificio porque Él nos va a llevar a hacer grandes cosas y cosas donde podemos ser instrumentos de Dios para ver milagros que jamás imaginamos. Dice el padre Luis: si queremos fortalecer nuestra voluntad y alcanzar metas, es necesario que nos exijamos y que nos exijan. A veces estamos tan acostumbrados a que nadie nos diga nada que de repente cuando nos exige, por ejemplo, nuestra mamá o no sé, alguna persona en nuestro trabajo nos exige o nos pide algo más, como que nos incomodamos. Y yo pienso que a veces
esa exigencia nos incomoda porque aún no hemos creado ese hábito de decir, ok, yo puedo dar más, yo me puedo multiplicar más. O a veces simplemente estamos pensando en qué voy a hacer después, cómo me voy a relajar, con quién voy a ir a divertirme, y vamos perdiendo de vista que la meta final y que los grandes proyectos y los grandes sueños conllevan grandes sacrificios y a veces pequeños sacrificios. A veces las cosas grandes se llegan a lograr por medio de pequeños sacrificios constantes. Les invito a poner atención a lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25, que nos dice: si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la encontrará. Palabra de Dios. La palabra de Dios es muy profunda. A veces perder nuestra vida como que pensamos lo peor, ¿no? De repente, por eso a las cosas de Dios como que nos frustran, así como que ay no, mejor no me hables de Dios porque Dios me pide mucho y es bien exigente y pide que yo deje lo que más me gusta y por eso mejor hacia Dios de lejecitos. Pero no debería ser así, porque debemos de saber que todo sacrificio hecho por la voluntad de Dios siempre nos llevará a recibir grandes frutos, y no solamente en la propia vida, sino también nos convierte a nosotros en instrumentos de salvación, en instrumentos para que otra gente, las personas que más amamos, nuestras familias también den frutos. No le tengamos miedo a los sacrificios que tengamos que soportar por llevar el evangelio, por predicar esta palabra que da vida, que transforma y que conquista corazones. En su libro de cincelazos, el padre Luis dice en el cincelazo 359: como el artista golpea la piedra para hacer una obra de arte, así Dios nos golpea para hacer de nosotros personas de gran valor. Entonces, me gusta la canción del alfarero, no sé si la han escuchado, pero se las dejo de tarea. Habla de cómo para poder crearnos en esa obra de arte, en ese vaso nuevo, tenemos que pasar por el fuego, tenemos que ser moldeados, tenemos que ser quebrantados, tenemos que pasar por pruebas y dificultades para madurar en muchas cosas. Entonces, pues, cero miedo al sacrificio, al contrario, abracémoslo como parte de nuestra salvación, como parte de los grandes frutos que vienen más adelante, y vivamos con alegría el valor del sacrificio. Otro cincelazo que me encanta es el 370, que dice: no nos forjemos ilusiones, nunca seremos verdaderos cristianos si no servimos a los demás, y nunca serviremos a los demás si no queremos sufrir. No creamos ser útiles si descontamos el sufrimiento. Entonces, todo tiene que ver con qué ojos miramos el sacrificio, con qué ojos miramos el sufrimiento. Yo antes así como que tenía esa mentalidad de pura alegría, pura risa, todo lo que conllevaba sacrificio lo hacía a un lado, y aunque tenía grandes sueños, como que vivía frustrada porque simplemente quería vivir la flor, pero no quería experimentar la espina o el proceso de llegar a la meta. Y me di cuenta que si yo no cambiaba esa manera de pensar, nunca iba a lograr nada, ni en mis metas fitness, ni en mis metas económicas, ni en mis metas grandes, en mis sueños, en mis pasiones. Gracias a Dios, al Evangelio y a los libros que he ido leyendo católicos, como grandes autores como el padre Luis Butera, se los recomiendo. Me he dado cuenta que el sacrificio es algo hermoso cuando aprendemos a abrazarlo y a decir: esto me va a hacer mejor persona, este sacrificio me va a llevar a lograr mis sueños, mis objetivos. Y si somos evangelizadores, predicadores de la palabra, todos esos sacrificios nos va a llevar la palabra, pero esa palabra va a dar frutos que jamás morirán. Esto es todo por hoy, que Dios los bendiga y aquí nos vemos pronto.